Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Esta noche la sanidad vuelve a ser protagonista de los primeros minutos de nuestro informativo. Primero por las conclusiones de la comisión que ha investigado en las Cortes el sobrecoste y la fórmula elegida para gestionar el Hospital Universitario de Burgos. Después por la grave carencia de especialistas en algunos hospitales, sobre todo comarcales. El consejero de Sanidad insiste en reclamar un debate nacional sobre la financiación de la salud pública y sobre esa falta de profesionales. Comenzamos. Este lunes el Hospital Universitario de Burgos protagoniza nuestra primera imagen del día porque este lunes los partidos de la oposición han presentado las conclusiones de la comisión que ha investigado en las Cortes los sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos. Tras escuchar 63 testimonios, la oposición coincide en señalar que se cometieron irregularidades que dicen derivaron en un sobrecoste para las arcas públicas y piden la reversión, pero no a cualquier precio. Un modelo más caro, en que es un modelo más perjudicial. No les convence el modelo, el de la gestión público-privada de la sanidad, y no les gusta tampoco cómo lo ha aplicado la Junta. El modelo es perverso y la aplicación en Castilla y León aún peor. Un proceso plagado, dicen, de irregularidades. Se han tomado decisiones que consideramos que podrían vulnerar algún tipo de ilícito penal. De sobrecostes injustificados. Las modificaciones que se han realizado en el contrato son de tal calibre que no tienen mucho que ver con el que se sacó a licitación. Y por eso, porque el presupuesto inicial de 1.010 millones de euros se convirtió en 1.667, toda la oposición cree que el contrato con la empresa debió rescindirse. Tienen que aceptar una serie de responsabilidades políticas porque son ellos los que han avalado este contrato y los que han avalado este proceso de gestión. Ahora la oposición en bloque apuesta por recuperar el control público del UBU, pero no a cualquier precio. La recuperación tiene que ser beneficiosa para la administración. Se podría haber hecho un modelo de hospital mucho más razonable, teniendo en cuenta que Burgos contaba con 3 hospitales. 46 conclusiones que distan mucho de las del Partido Popular. A eso vamos precisamente, porque eso es lo que opina la oposición en pleno, pero para centrar un asunto que llevaremos al análisis de nuestros tertulianos, vamos a recordar esas conclusiones del PP sobre esa comisión de investigación. Su viceportavoz en las Cortes, Ángel Ibáñez, justificaba el incremento en el presupuesto de la obra. Si la inversión se ha incrementado ese 30%, si la superficie ha aumentado un 33,5% y si el equipamiento ha aumentado un 120% y se ha hecho todo por interés público, por interés general y a petición de los servicios médicos, no parece descabellado que el aumento total del contrato se haya cifrado en ese 37%. Entra dentro de lo razonable. Esa es la valoración que hacía Ángel Ibáñez sobre esa comisión de investigación del Hospital Universitario de Burgos la semana pasada. Lo vamos a analizar, como no, con nuestros tertulianos. Esta noche me acompaña Luismi de Dios. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y Vidal Arranz, Vital, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Aunque antes de escuchar sus opiniones, vamos a ver lo que viene en los titulares más destacados de la prensa regional. Las primeras páginas, como cada noche, con Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Pues empezamos con multas importantes. Pues arranca. Mira, Diario de Burgos destaca en su primera que el Tribunal Supremo ratifica la multa de más de 18 millones a Nuclenor por cerrar la central de Garoña. Y tú pedías que ese dinero se quede aquí. Claro, que ¿dónde estaba la central? En la comarca. Después, Diario de Valladolid, El Mundo, también destacan las páginas de Castilla y León. El Supremo ratifica la multa de 18,4 millones de euros a Nuclenor por el cierre unilateral de Garoña y señala que el fallo ve una infracción muy grave por incumplimiento de la ley del sector eléctrico. El Norte de Castilla destaca en su primera también la imagen que titula Fin a la carrera de Gons. El presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi detenido en Tokio acusado de defraudar 38,7 millones de euros.
Diario de León destaca en su primera la imagen de otra marcha minera, en este caso en su paso por la ciana de la plataforma Santa Bárbara, que pide una transición justa para todos. La marcha minera que va por de momento, partió del Bierzo, va por la ciana y se dirige hacia Asturias, en concreto a la capital de Asturias, a Oviedo. Diario ABC titula en las páginas de Castilla y León: la oposición no acude a la Fiscalía con su dictamen y el PP le anima a que lo haga, a propósito de la comisión de investigación sobre el Hospital de Burgos. Diario La Razón destaca en las páginas de Castilla y León que Silvia Clemente reclama al Gobierno de España solidez y dureza en la negociación de la política agraria común. Y El Norte de Castilla destaca también en su primera que el Euribor encarece en 20 euros al año la renovación de hipotecas en Valladolid. Este indicador cambia de signo y vuelve a subir por primera vez en cerca de 7 años. Diario de Valladolid, El Mundo destaca también en su primera que la variante de mercancías de Valladolid se retrasa a 2020 después de 13 años de obras. Y Diario Palentino destaca en su primera la presencia de Alfonso Fernández Mañueco en Palencia. Para Mañueco, Polanco es el mejor candidato a alcalde. Diario de Ávila, por último, destaca en su primera el anuncio del concierto de músicos en la naturaleza que tendrá lugar el 29 de junio en Hoyos del Espino y que traerá esta vez a Rod Stewart para un repaso de su medio siglo con la música. Gracias, Ernesto. Bueno, eso será cuando ya estemos hablando del verano, evidentemente, pero para que llegue el verano todavía quedan unos cuantos meses y unas cuantas noticias que contarles. Y vamos a empezar con esas conclusiones de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos. Yo me he apuntado el dato ¿no?, que pedían todos los portavoces de la oposición prácticamente en pleno, ¿no?, la posibilidad de recuperar el control público de este hospital, aunque hay quien apuntaba que eso podría resultar bastante costoso para las arcas regionales. ¿Vosotros creéis que es factible esa posibilidad? Yo lo veo difícil, ¿eh? Aunque la comisión de investigación haya dicho eso, se puede pedir a la Junta, luego hay que pensar a ver cuáles van a ser las repercusiones. Y tampoco hay un acuerdo, porque estamos viendo que la oposición sí que dice que ha habido sobrecoste, mientras que por parte del Partido Popular se está diciendo que no, o sea que difícilmente, entiendo, va a asumir la Junta la recuperación, o sea que esto pues muy bien. Habrá que ver si exactamente los cálculos están bien hechos por parte de la oposición o si están bien hechos por parte del Partido Popular, pero me da la impresión de que eso no va a tener marcha atrás, al menos de momento. Vidal. Yo creo que hablar de recuperar la gestión es un poco equívoco. Yo creo que en este hospital el carácter mixto no tiene que ver con la gestión del hospital, sino con el proceso seguido para su construcción, ¿no? La gestión, hasta donde sabemos, en los elementos fundamentales sanitarios es pública, y lo que es privado no es muy distinto de lo que está privatizado también en otros hospitales. Por tanto, entiendo que cuando hablan de recuperar la gestión quieren decir que la Administración pague lo que corresponda a la empresa que construyó para no tener que estar pagando un canon. Entiendo que es lo que estarán planteando, con lo cual no sé si eso tiene demasiado sentido, ¿no? Por otro lado, vemos que hay una guerra de cifras bastante importante. Es indudable que el encarecimiento de la obra es llamativo y en principio anómalo, pero la pura verdad es que estamos tan acostumbrados ya a ese tipo de encarecimientos en obras públicas de esta envergadura que, sin quitarle ninguna importancia, porque no se la quito, no parece que sea excepcional dentro de lo que es la tradición de las obras públicas importantes en Castilla y León. El propio PP daba unos datos que yo no he podido contrastar, pero imagino que serán ciertos, de que con sobrecostes y todo, el coste final del Hospital de Burgos por metro cuadrado era menor que el del nuevo Río Ortega de Valladolid, y el plazo de ejecución, con retrasos y todo, había sido más corto que el del Río Ortega de Valladolid, siendo un hospital mayor. A lo mejor esto lo que nos dice es que los vallisoletanos tendríamos que haber salido a la calle para protestar por la demora del Río Ortega, pero con todo esto quiero decir que me da la sensación de que a lo mejor se está un poco inflando la dimensión del problema del Hospital de Burgos, sin quitarle importancia, porque ya te digo que un incremento de un 30% no me parece que sea un tema menor. De todas formas, quizá lo más llamativo es el criterio de los profesionales de la gestión sanitaria, es decir, de los
del responsable de la Consejería de Sanidad, que es el que ha dicho en sede parlamentaria que ahora no actuaría con ese mismo modelo. Es decir, que si tuviera que tomar la decisión ahora, no tomaría esa misma decisión. Yo lo que veo ahí son dos cosas, digamos, mirando hacia el futuro. Primero, si es verdad que ha habido esos sobrecostes y tal, exigir responsabilidades a quien lo permitió. Y en segundo lugar, si se habla de reversión y todo eso, es preguntar cómo se hace y a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si vas a tener que romper un contrato para revertir y tal, y le cuesta al erario público más de lo que le puede costar ahora mismo. Yo creo que esas dos cosas son las que hay que estudiar fundamentalmente. Bueno, y vamos a seguir hablando de la situación de la sanidad, porque más en concreto de la falta de especialistas. Hoy el consejero ha vuelto a reclamar al Gobierno un debate monográfico sobre la financiación del sistema de salud. Ha sido en Madrid en una jornada de trabajo con otros consejeros autonómicos y allí ha vuelto a referirse a ese déficit de profesionales. Las plantillas están ahí, están financiadas, es un problema de falta de profesionales que hace que a veces en algunos centros la cobertura sea más difícil al haber pocos. Bueno, pues todo esto nos sirve para recordar que el pasado sábado hubo una manifestación multitudinaria en Aranda de Duero, en la capital de la Ribera, protestando precisamente los ciudadanos por la falta de especialistas en su hospital. Y es una lacra que no solo padece el Hospital Comarcal de Aranda, sino otros hospitales comarcales, ¿no?, que ven cómo los especialistas pues prefieren trabajar en centros mayores, ¿no? Y eso se ha visto sobre todo en el último concurso de traslados. Claro, esto es un hándicap, ¿no? Y esto es una situación, una papeleta difícil de resolver si no se tiene en cuenta que esto exige igual un debate nacional, ¿no? Sí, pero hacen falta más profesionales. Sí, hacen falta más profesionales y probablemente mejores. Pero es que el problema no lo tiene solo en los comarcales, lo tienes en muchos hospitales provinciales, porque yo he visto quejarse en Soria o en Zamora, hospitales provinciales, en teoría bien dotados, de que no tienen especialistas en algunas. Pues ¿por qué? Pues porque el tío que está allí y tiene una oferta de venirse a Valladolid o a Burgos o a Madrid o al País Vasco, pues se van. Y eso del debate está muy bien, si no fuera una utopía. Porque no se va a abrir un debate, y si se abre un debate los problemas de aquí no son los de Barcelona, no son los de no sé dónde, y una vez que la sanidad está transferida en un 100% casi, es muy difícil poner acuerdo a la gente. Y yo lo otro, el grave problema que está viendo es la falta de médicos y la falta de especialistas. Y entonces aquí estamos escuchando al consejero constantemente que no hay, que hacen ofertas, que han ido hasta no sé dónde a buscar médicos para las zonas sobre todo periféricas como Sanabria o el norte de Burgos y tal, donde la gente no quiere ir. Pues oiga, tienen ustedes que buscar soluciones que a lo mejor no es pagar más, sino que si está un señor allí 2 años, tenga una puntuación más alta para que los 2 años, si quiera marcharse, se pueda ir, pero ofrezcanle ustedes eso a otros. Eso es lo que me comentaba buscar salidas. Un profesional que sabe de lo que habla, claro. Precisamente eso, no tanto de mayor retribuciones, sino precisamente establecer determinados baremos, ¿no? Claro. Sí, Vidal, ¿cómo solucionarlo? Yo también estoy de acuerdo. Y hombre, creo que probablemente estaría bien que hubiera un número mayor de profesionales, porque estos problemas surgen también precisamente porque el número de profesionales disponibles está tan ajustado que efectivamente, puestos a elegir, todo el mundo prefiere elegir un hospital más grande en una ciudad más importante. Si hubiera, digamos, profesionales de sobra en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, probablemente habría seguro gente que preferiría trabajar en un hospital comarcal, un hospital uniprovincial, antes que quedarse en el paro. O sea que yo creo que son los dos problemas, es decir, probablemente el número de profesionales disponibles está ya demasiado ajustado a la demanda, es decir, hay muy poco margen ahí de profesionales y eso es un problema. Y probablemente la solución que apuntabais es correcta, es decir, buscar mecanismos de incentivo transitorio para estimular que la gente pueda estar por lo menos un par de años en estos hospitales y luego irse a otros más apetecibles, pero de modo que se cubran las plazas. Pero si no son solo los hospitales, es la medicina rural, que hay unas quejas tremendas en muchos sitios. ¿Y qué ocurre? Que aquí todos los MIR que salen de los hospitales o de Castilla y León, un altísimo porcentaje se va, y se va a lo mejor a Cantabria o a Extremadura. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor están mejor pagados, están mejor valorados, y resulta que tú los estás formando aquí, salen de la Universidad de Valladolid o de Salamanca, por ponerte esos casos, hacen el MIR en Castilla y León y se van en cuanto acaba el MIR. Y eso también, hombre, hay que hacérselo mirar, hay que ver por qué se van,
qué es la oferta que hay en otros sitios, cuáles son las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego una cosa que el consejero nunca dice y tal, mira, yo ese tema de la medicina, digamos, por cuestiones familiares lo conozco bastante bien, y en Valladolid se hace de una manera, la gerencia de Zamora actúa de otra, la gerencia de Salamanca actúa de otra, no hay, en fin, muy poco. Y luego lo único que quieren a esos, en niveles, por ejemplo, de sanidad rural, es que no haya protestas de los alcaldes y tal, con lo cual un médico hay veces que tiene que hacer 4 pueblos en una mañana simplemente para decir que ha estado. Pues en esas manifestaciones como la de Aranda el pasado sábado hemos visto a representantes de todos los partidos políticos. Esos representantes tendrán que empezar a dar soluciones a esta cuestión de la sanidad en la campaña electoral que se avecina dentro de unos meses, porque va a ser uno de los asuntos principales por el que habrá que pedir responsabilidades a los partidos políticos. El pasado viernes asistíamos al cierre de la última mina en El Bierzo. El caso de España no es único. Otros países de Europa también han tenido que afrontar la reconversión de sus territorios mineros. La consejera de Economía y Hacienda ha inaugurado en Bembibre un foro internacional en el que se aborda el futuro que les espera a comarcas que han dependido históricamente de la minería. Castilla y León escucha a países como Reino Unido, Italia, Polonia, Alemania o Bélgica con el peor de los escenarios, sin minería y con las térmicas a punto de cerrar. Que no ocurre lo mismo, porque Polonia va a seguir con la minería y en Alemania el 40% de la producción eléctrica procede de las térmicas y tendrán unos planes más pensados. Cuando eso se vaya cerrando, Alemania está pensando en planes mucho más ordenados. Lo que no puede ser es cerrar algo y no pensar en tener una alternativa a un plan ordenado. Del Olmo defiende que Castilla y León comenzó hace 2 años a trabajar en la diversificación, con un plan que ha invertido 260 millones de euros y que empieza a dar frutos. Si quitamos la actividad de la minería, para que veamos que se está diversificando el tejido productivo, tenemos un incremento del 6% de afiliados en el último año. Los territorios mineros urgen medidas que eviten una despoblación galopante y la falta de empleo para sus jóvenes. De verdad ya se pase de las musas al teatro, se empiecen a hacer propuestas reales con compromisos, no solamente con compromisos, sino con traer empresas a nuestro municipio minero. La consejera aprovechaba su visita para reunirse con representantes sindicales del sector y de la térmica de Compostilla. Bueno, opinión sobre este asunto. Decían, los territorios mineros urgen medidas. Entiendo que esas medidas se llevarán urgiendo desde hace ya ¿cuántos años? ¿Cuántos años que sabemos que la minería tenía un punto y final? ¿Cuántos planes de industrialización de las comarcas mineras? ¿Cuánto dinero se decía que venía de Europa para no sé cuánto, para tal? Y al final nada de nada de nada. Es decir, si el problema es que si se veía venir lo que está pasando con las minas, yo recuerdo, estábamos en El Mundo entonces, la marcha del carbón famosa del año 92, cuando, y había habido ya otras manifestaciones y otras huelgas, pero aquella marcha que fueron un montón de mineros desde León a Madrid, y bueno, parece que había una no sé cuánto, todo el mundo se solidarizó, todo, y después, ¡pum!, va bajando. Todos los años se hablaba de planes de reindustrialización, reuniones, comarcas mineras, apoyo de tal, y estamos ahora mismo con cierre de minas y sin nada a cambio, nada. Pero yo creo que aquí hay una responsabilidad del gobierno autonómico que no se puede ocultar. Ese dinero ha llegado, ese dinero llegó, la Unión Europea envió bastante dinero, no sé si lo necesario, pero durante más de 20 años ha llegado dinero a Castilla y León para planes de reconversión de las comarcas mineras. Pero ese dinero en muchas ocasiones se utilizaba para otros fines, que sí, que de acuerdo, que vale, que podíamos entender que, pero no era para reconversión, era para infraestructuras y para otro tipo de actividades, con ese dinero se cubrían carencias y que permitía al presupuesto de la Junta hacer sus componendas, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en otras ocasiones, además Ernesto siempre nos lo recuerda el caso, era porque directamente se gestionaba mal o no se hacían las cosas claro. que yo creo que ser. Pilar del Olmo mencionó en Bembibre que desde 2016 se han destinado a estos planes 260 millones de euros desde 2016, 17 y 18, que es una exageración. Es una barbaridad. Lo que no se ha hecho nunca es analizar cómo se gastó ese dinero y cómo se gasta ese dinero y cómo se aplica. Y claro, yo siempre menciono el caso de los inicios de la reconversión minera cuando las ayudas iban, por ejemplo,
para el concesionario automovilístico norte de Gijón o Uría de Oviedo de Miguel Pérez Villar, que verás lo que tiene que ver con la reconversión minera. Y bueno, yo creo que se ha destinado dinero un poco a lo tonto. Y, por ejemplo, en mi pueblo hay un polígono industrial que después de 20 y tantos años sigue sin ser suelo industrial. Sí, sigue teniendo un carácter y la última rústico. Empresa que se ha ido a Villabrázaro, a Zamora, no se pudo instalar allí en Carrosera porque el suelo no es industrial. Después de 20 y tantos años. Pues sí, es el tema de las minas. A mí, aparte de la tremenda pena que te da cuando la gente dice, bueno, yo fui minero, uno que el otro día leí unas declaraciones, orgulloso de haberlo sido en el Bierzo, pero esto se acabó. Te llega al alma, ¿no? Sí. Y luego te llega al alma cuando dices, es que hasta ahora en los pueblos de La Ciana, de la zona de Gordón, del Bierzo, muchos de ellos vivían de la minería, dices, ¿y ahora de qué van a vivir? Bueno, vamos con más cosas. Las acciones de Renault han caído más de un 10% tras conocerse que la justicia de Japón ha detenido a su presidente y también de Nissan, Carlos Ghosn. Según medios japoneses, Ghosn está investigado por esconder patrimonio en sus declaraciones fiscales. La acusación señala que declaró 77 millones de euros menos de salario durante 5 años, entre 2011 y 2015, y que destinó dinero de la compañía para uso personal. El Consejo de Nissan, cuyos empleados denunciaron los hechos, propondrá el jueves su cese como presidente de la empresa. Estos son unos hechos que no van a ser tolerados por la compañía y nuestros expertos creen que hay suficientes razones para su dimisión. Es una deslealtad muy grave. Esa es nuestra valoración. Bueno, veremos qué repercusiones tiene este caso. Vamos ahora ya con la actualidad política que nos ha dejado bastantes novedades este lunes. El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recalcado en Palencia que harán una campaña puerta a puerta. El líder popular pide a los castellanos y leoneses que no apoyen a un gobierno que quiere cargarse, ha dicho, el sector de la automoción y acabar con las térmicas. Fernández Mañueco insiste en que el PP es el único que apuesta por los sectores que dan trabajo a miles de personas en la comunidad. Por eso pide aglutinar el voto. Yo os pregunto, ¿queréis en Castilla y León o en Palencia un gobierno presidido por el clon de Pedro Sánchez, que dijo que iba a convocar una moción de censura, que presentaba la moción de censura para convocar las elecciones, ha sido llegar a la Moncloa y agarrarse a la silla? Bueno, el clon de Pedro Sánchez sería el Ustudanca, ¿no? Me imagino. Suponemos. Sí, Hombre, clon, yo no le consideraría clon. Lleva don Alfonso un par de mítines en el que basa su estrategia en preguntar a los fieles, ¿creéis que vosotros va a ser no sé cuándo? No, sí, como te das en la escuela. Bueno, que no sé si vamos a un superdomingo, ¿eh? Una vez constatado que el gobierno ha tirado la toalla por los presupuestos y ya nadie apuesta ni un euro por su aprobación, o porque se lleguen a presentar, comienza a hablarse de un posible adelanto electoral, y más en concreto de ese superdomingo electoral, un 26 de mayo con 4 urnas, municipales, autonómicas, europeas y generales. Primero ha sido el secretario general del PSOE, el que ha dado crédito a esa posibilidad, y después el presidente Sánchez, el que no la ha descartado. El ministro de Fomento a la postre, también número 3 del PSOE, no descartaba un superdomingo electoral. Claro que sí, nada es descartable. Aunque pedía ir paso a paso. Esto es como el que compra un libro y se va al capítulo final, o ve una película y ve el desenlace. Esto hay que vivirlo, porque cada hecho va a condicionar el siguiente. Reconocía también el poder de convocar elecciones que solo tiene Pedro Sánchez. Lo suficientemente poderoso no para jugar con él ni advertirlo. Y desde Marruecos el presidente del gobierno tampoco descartaba esa posibilidad. El ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. A la vez que insistía en su poder. La facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. De forma inmediata Podemos anunciaba que convoca para este viernes a su Consejo Ciudadano Estatal. Para, pues adoptar las medidas necesarias para estar preparados y preparadas. Nunca ha coincidido una convocatoria de las generales con las municipales y autonómicas, y estas últimas solo coinciden con las europeas una vez cada 20 años. Algunos presidentes autonómicos ya se han pronunciado en contra, y PP y Ciudadanos reclaman comicios cuanto antes. Porque lo que tienen que hacer es dejar de jugar con fechas y convocar las elecciones de inmediato. Que fue un compromiso del señor Sánchez
en su moción de censura. El presidente podría barajar otras posibilidades el mes de marzo o el próximo otoño. Las elecciones andaluzas pueden dar algunas pistas. El 19 nos amenaza con una campaña o una precampaña permanente, con algunas citas electorales confirmadas y otras que nos pueden sorprender en cualquier momento. Así que habrá que estar preparados para la ocasión, como creo que está nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. Tengo una pesadilla, que vivimos dentro de una gran urna electoral, de la que no podremos salir hasta mayo. Y lo peor de todo es que mi intención de voto está vacía. La buscaré mañana, que ahora no son horas, Juanma. No son horas. Bueno, y que podamos salir en mayo, lo dice Nieto, que ya veremos. ¿Os imagináis? Que tiene que haber 5 urnas. 5. Claro, Congreso, claro. Senado y las otras 3, o sea que va a ser unas mesas tremendas por las 5. Hombre, si va a haber elecciones que sean el mismo día, ¿eh? Nos evitamos 3 campañas electorales, no sé cuánto y tal, y que digan lo mismo en todo. Yo preferiría, si va a haber elecciones, que con todo lo que empiece luego a analizar, que si no se va a hablar de los problemas, de no sé cuánto y tal, yo preferiría que las concentraran en un día y ya está. Pero 5 a la vez. Pero es que 5 papeletas. 5 papeletas, con bueno. el gasto que suponen las Los suizos hay veces que hacen 4 referéndums. Deberían ser bueno, pero Suiza es Suiza, no es España. Pero agrupadas, sí. No optativamente. Agrupadas para ahorrar, que ya está bien. Agrupadas se ahorra en campaña electoral, se ahorran muchas cosas, en molestias, en no sé cuánto y tal. Entonces, pues bueno, ya que vienes a votar o que vas a votar, te da igual echar una papeleta o 2 que 5. Si llevadas en el sobre tan tranquilitas o puestas allí en las cabinas y ya está, fíjate lo que se ahorran los partidos y todos los demás, y el mítines y el coñazo porque no van a ser campañas electorales que merezcan la pena, ya se está viendo lo que está pasando en Andalucía y por dónde van los tiros, sí. No va a ser por las campañas de los insultos, de las calificaciones, de las amenazas, de las no sé cuántos, y no se van a poner sobre la mesa propuestas, debates y razonamientos. Ya llevamos unas cuantas campañas y cada vez se va agudizando más, claro. ¿Pero veis esa opción del Superdomingo o Desde que luego, se celebren en marzo las elecciones? Porque este viernes creo que reúne Pablo Iglesias a la dirección de Podemos, no sé si pensando ya en ese adelanto electoral. Yo sinceramente no lo veo mucho más razonable lo de mayo o incluso lo de otoño. Sí. Yo, en cualquier caso, yo creo que Pedro Sánchez, que tiene cosas muy poco virtuosas, desde luego hay una en la que no se le puede negar inteligencia política, que es en su instinto para los tiempos y para un cierto sentido de la estrategia. Y por consiguiente, me parece que la decisión que tome la va a tomar pensando en el interés estricto de sus opciones como presidente, de las opciones de su partido de cara al gobierno. Si él cree que unir todas las elecciones puede beneficiarle porque puede contribuir a enmarañar el debate, por decirlo de alguna manera, a impedir que haya un debate sobre su gestión al unirlo con otros y que eso le puede beneficiar, lo unirá. Si él cree que eso le puede perjudicar, porque tiene cosas que presentar y que ofrecer y que quiere lucir, no las unirá. La decisión que tome la tomará estrictamente por su interés. No creo que esté pensando ni en ahorros de costes, ni en facilitarle las cosas a los ciudadanos, ¿no? Pero Vidal, como todos, como si la tuviera que tomar Pablo Casado, y como si la tuviera que tomar Pablo Iglesias. Pero yo no creo que vaya a optar por marzo, o sea, yo no creo que se vaya. No, yo creo que adelantarlas a eso no. Lo que pasa es que va a ver cómo se evoluciona también y a ver si al final está con los reales decretos y se van solucionando algunas de las historias. Y si no, pues oye, pues a las elecciones, si él dijera ya que van a ser en mayo, no lo va a decir, lógicamente, porque hay muchos meses por delante, pero lo podría decir, y a mí, si lo va a adelantar las elecciones, mejor que coincidan con las demás, que andar, porque hombre, ahora andaluzas que ya están siendo casi generales, porque ya se está hablando a nivel nacional, después vienen las generales, después las otras, y yo estoy por ver todavía unas campañas de unas autonómicas aquí en Valencia, no sé dónde, que se hablen de los problemas de Castilla y León, siempre se mete de los generales, vienen los líderes nacionales y hablan de la Moncloa más que de lo de aquí. Bueno, pues veremos si vamos o no hacia ese Superdomingo, en función también,
y lo han dicho los tertulianos, de lo que ocurra el 2 de diciembre en Andalucía. ¿Que tenéis algún pálpito o qué creéis? ¿Que se van a cumplir lo que dicen las encuestas? Es decir, que Susana Díaz se va a quedar pues a unos pocos escaños, bueno, pocos escaños, yo creo que se había quedado a 10 escaños aproximadamente según las encuestas de la mayoría absoluta, que eso no se va a dar y que necesitará o bien a Ciudadanos o bien a Podemos para poder seguir gobernando. Pero si ya han firmado algunos ante notario que no la van a apoyar, entonces el problema va a ser cuando salga lo que parece que dicen las encuestas, qué va a pasar en los siguientes meses. Ya pasó antes, hasta que llegó al acuerdo con Ciudadanos, es decir, si a Ciudadanos no se presta y desde Podemos le dicen que no, y va a haber unas elecciones generales en lo que estamos hablando, pues puede tener Andalucía un gobierno provisional un año. Lo que es evidente es que no sé si van a tener más protagonismo los líderes nacionales que los candidatos autonómicos, sobre todo en el caso de Ciudadanos y del Partido Popular, ¿no? Que son los que se juegan mucho en esta campaña andaluza. Claro, sí, claro. Indudablemente sí, y Pablo Casado desde luego se lo juega porque son sus primeras elecciones. Y Ciudadanos también porque de algún modo tiene que tomar el pulso a ver cómo le ha afectado a él el nuevo cambio de la coyuntura política, ¿no? Pero bueno, también Santiago Abascal, Vox se la juega de algún modo, ¿no? Yo no creo, lo de Vox no creo. No lo sé, bueno, tiempo tendremos porque aún quedan un par de semanas prácticamente de campaña de cara a esas elecciones andaluzas y hablaremos por supuesto de cómo evoluciona. Gracias Luismi, gracias Vidal. Venga, que os vaya bien, Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos.